Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros conversatorios. Hoy, como siempre, con el padre Freddy y tenemos un tema muy bacano del que les prometimos en nuestro último capítulo hablar y era las ánimas. Padre Freddy, ¿cómo estás? Hermano, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Hermano, muy contento de este tema porque estamos en contexto. ¿Cierto que sí? Noviembre se ha impuesto como el mes de los difuntos. Ajá. Se ha impuesto. Porque la fuerza ¿Y quién lo ha popular, impuesto? el pueblo. Ok. El pueblo de Dios es el que impone las cosas y el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios y hay cosas muy lindas, muy interesantes que surgen del corazón de la gente. Voy a arrancar con una anécdota. Mi mamá nació el 2 de noviembre, día De los fieles difuntos. Y mi mamá siempre me decía y me dice, cuando se vaya a levantar, dígale a las ánimas que lo levanten, que ella lo despierta. Siempre me dijo eso, hermano. Y no le vamos a tumbar esa certeza a la mamá, pero vamos a dar algunas claridades. Sino que es que a veces se les olvida porque a mí me da mucha dificultad levantar. Necesitamos, pero todas las ánimas Sí, despertando este todas más. para poderme despertar. Freddy, comencemos a hablar de qué es eso de las ánimas, hermano. O sea, ¿quiénes son? ¿Son los que se murieron y están penando? ¿O son los que están por ahí como divagando? ¿Quiénes son las ánimas? Somos cuerpo y alma. Somos cuerpo y alma. El alma es consciente en un cuerpo. ¿Sí? Y cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo muere. O sea, el alma es eterna, el alma es inmortal, el cuerpo es mortal, el cuerpo muere. Y cuando el alma deja el cuerpo, según la teología, va a la presencia de Dios. Según la teología, pero según el espíritu de la gente, el espíritu popular se transforma en ánima. Sí. Y ánima es como un espíritu que está divagando, buscando descansar. Sí. Entonces, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Entonces, ese proceso entre la muerte y llegar a Dios, según lo popular, es un ánima que está divagando, que está asustando, que está protegiendo, que está acompañando, que está despertando gente. Y no vamos a tumbar esas devociones, esas creencias, porque son muy fuertes, pero sí vamos a tratar de dar un poquito de claridad. Realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Le sucede? voy a tirar otro dato de esas historias porque sí son muchas y muchos de nuestros abuelos y nuestros antepasados y en el campo, siento yo. Puede que de pronto en las ciudades, pero en el campo sí, porque recuerdo que mi abuelo me contaba una historia. Mi abuelo Manuel me contaba una historia que me decía que una vez él iba para la escuela muy temprano porque le quedaba muy lejos de donde vivía y que se sintió perdido y que le dijo a las ánimas que lo sacaran del camino para llegar a la escuela y que le apareció un señor y le dijo, siga por allá, que por allá llega, y por allá llegó. Y el abuelo tiene la verdad, él tiene su verdad y eso hay que respetarlo, pero eso nunca lo predicó la iglesia. Ajá. Eso nunca lo predicó la iglesia. Yo por más que investigo la historia de la iglesia, yo no veo un sacerdote predicando eso. Un sacerdote está predicando la salvación de esa alma y que tú debes vivir pensando en la salvación de esa alma. Pero la fuerza de la devoción popular ha predicado todo eso. Freddy, existía un personaje que todavía en algunos pueblos de Antioquia se ve, que es el animero, ¿cierto? Y mi abuelo me contaba, porque yo nunca he visto un animero, nunca lo he visto. Mi abuelo me contaba que en los pueblos el animero decía carga o alumbra y que hacían una procesión por las calles y que la gente que no podía mirar para atrás, ¿cierto? Porque el que miraba para atrás como que o que le aparecía una bruja o no sé qué tal. Esto no está muy relacionado también con el tema que hablábamos en el capítulo anterior del Halloween, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, más al tema que estamos tocando de las ánimas. Ajá. Porque el animero iniciaba su recorrido en el cementerio. Sí. Porque del cementerio salían las ánimas detrás de él.
Por eso las personas que se le agregaban en el pueblo a caminar con él, con una campana y con un estribillo. Un Padre Nuestro por las benditas almas del purgatorio. Un Padre... Entonces tú que estabas en tu casa, ofrecías un Padre Nuestro por las benditas almas del purgatorio. Y las personas que de pronto se iban a caminar con el animero, no podían mirar hacia atrás porque ahí venían las ánimas. Ahí venían caminando con ellos. Yo creo que esas son tradiciones muy lindas. Claro. Yo creo que son tradiciones que no se pueden perder. Es lo que yo te digo, no podemos tumbarlas, incluso podemos seguir caminando con ellas, pero con otras certezas. Es que sabes también que son como diversos caminos para poder llegar al encuentro con el Señor. Lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Es como me preparo, y eso de una u otra manera te va como ayudando a poder encontrar un camino, ¿no? Y a elaborar duelo. Ajá. O sea, a la gente hay que dejarle esas devociones porque incluso le ayudan al bien, le ayudan a elaborar el duelo. Por eso, por ejemplo, 9 días de novenario por la muerte de un difunto. Sí. Eso en el fondo le ayuda más a la familia a elaborar duelo. Pero no estamos en ese misterio entonces de que está en pena, de que hay que ayudarle, de que hay que ponerle un vaso con agua para que vaya tomando. O sea, no podemos quedarnos en esas cosas, sino, hombre, sí, ayudar en la elaboración del duelo con estas cosas, pero ser más trascendentes, darle fe y desde la misma palabra de Dios aclarar. Yo como sacerdote pienso, yo no le voy a quitar a la gente el que toque en una tumba. No, eso forma parte de su devoción, de su tradición popular, pero le voy a enseñar a dar otro pasito más. Y quédese tocando la tumba, pero crea en otras cosas mucho más fuertes, más trascendentales de lo que pasa con los justos, con las almas que dejaron su cuerpo y que dejaron este mundo. Porque tenemos que acudir a la palabra de Dios para aclarar todas estas cosas. Empezando porque el principal error que tenemos es que las ánimas están dando vueltas. No, las ánimas están privadas, están en el purgatorio. Están en el purgatorio, están purgando. Y yo con mi oración, con un Padre Nuestro por las ánimas, les puedo ayudar, hoy por ellos, mañana por mí, a interceder ante el Padre para que les perdone las pequeñas faltas que aún hayan quedado en su corazón. Entonces, si están privadas, ¿cómo van a estar andando con un animero por un pueblo? Sí. ¿Cómo van a estar despertando gente? Ajá. No, están despertando en la gente los ángeles. Están caminando con el animero los ángeles. Lo que pasa es que nosotros, no sé si por programación cerebral, todo lo asociamos al misterio, a lo miedoso, a lo mágico. Ay, una sombra, ay, qué miedo. Ay, yo lo vi pasar por allá. Ay, si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando, aunque no lo ves. Recuerda, Cristian y amados hermanos, ese texto del rico Epulón y el pobre Lázaro. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Lázaro está en el cielo con Abraham. Sí. Y el rico se está quemando literalmente. Y le dice a Abraham, déjame ir donde mis hermanos a decirles que se manejen bien, para que no vengan como yo a este lugar. No, Señor. Entre ellos y nosotros se abre un gran abismo para que nadie pueda pasar de aquí a allá ni de allá a acá. La única manera de pasar de la realidad material a la realidad espiritual es muriéndome. Sí. Es muriéndome. Entonces, ni ellos pueden venir, ni yo puedo ir. Los únicos que están libres y pueden volar son los ángeles. Buenos y malos. Porque el diablo también está en el mundo y está con sus ángeles. Entonces puede que una sombra que pase, sí puede ser un mal espíritu, un mal ángel, pero depende cómo tenga mi corazón, depende de los ambientes que me esté moviendo. Si yo estoy en un templo solo, rapeando, ¡pum!,
hasta me tocaron la oreja y todo. Es un ángel. Es un ángel. No ay, me espantaron, me asustaron. No, es un ángel llegando aunque no lo ves. Las almitas del purgatorio están por allá esperando que sean redimidas de sus culpas y ahí sí sean liberadas y pasar a la presencia de Dios. Pero para que un espíritu te toque, es imposible, porque es el contacto de una realidad física con un espiritual. Pero que hay una realidad espiritual, sí. Aquí podemos estar rodeados de ángeles, aquí con nosotros, conversando, el ángel tuyo de la guarda, el ángel mío de la guarda. No los alcanzamos a ver, pero tal vez infunden en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, obras buenas. Pueden infundir lo que le dijeron a tu abuelo: no se vaya por ahí, váyase por el otro lado, váyase por allí. Porque el libro del Génesis y del Éxodo dice: obedécelo, voy a enviar un ángel delante de ti para que te acompañe, obedécelo. Mira que este tema es encantador. Freddy, este tema de las ánimas es un tema Popular. muy popular, pero muy popular en América Latina o en los pueblos latinoamericanos, o es un fervor también que heredamos de la evangelización europea y demás. Sí. O allá no es tan fuerte, porque por ejemplo también lo utilizan mucho los mexicanos, pues sí tienen una transformación del tema, ¿cierto? Eso varía de acuerdo a la cultura, a la formación y a la historia misma de los pueblos. Pero todos los pueblos tenemos rituales en torno a la muerte. Sí. Rituales con los cementerios, rituales con los cenizarios, rituales con la celebración de la muerte, rituales con las exequias, rituales con una cosa. Eso varía muchísimo y sería muy interesante aprender de las demás culturas. Yo personalmente me inclino ante México. Me encanta lo de la Santa Muerte. ¿Qué han hecho? Satanizarla. Ay, que no. Conozcamos un poquito, entendámosla, veámonos la película si no la hemos visto, aprendamos un poco y, como dice el apóstol Pablo, analícenlo todo y quédense con lo bueno. Mira que, por ejemplo, en Norteamérica, en torno al muerto hay una cena, hay una comida. En torno a nosotros hay tinto y hay aromática. Algún día avanzaremos y habrá una cena, pero son formas de celebrar, son rituales de celebración que van pasando de padres a hijos y de hijos a nietos. O sea, yo las tradiciones que tengo en torno a las ánimas, en torno al mes de los difuntos, viene de mis abuelos, viene de mis papás, viene de un sacerdote que yo tenía en la parroquia, que incluso la iglesia dio un paso, pero teníamos ornamento negro, ornamentos hermosos, hermano, pero le daba un carácter muy lúgubre al entierro, a la misa exequial, le daba una cosa muy lúgubre al aniversario. Nos quedábamos, era como en la muerte, y no predicábamos la resurrección. Entonces pasaron como un término intermedio, el morado, para darle como un carácter penitencial. Pero a mí, que soy ya del Antiguo Testamento, me tocó ver los ornamentos negros y entrar al templo como en ese espíritu de muerte y esos cantos bajitos y luz perpetua lucia deis, requiem canti in pace. O sea, eso era muerte, pero muerte por todas partes, con miedo, con dolor y sin esperanza. La iglesia es que empieza, también de pronto este tema de esta celebración inclusive debe de llevarnos más a la esperanza, al buen recuerdo, lo decíamos ahorita, los mexicanos lo hacen muy bien, el recordar al otro, el tenerlo presente, en tener un día para tener presente a ese familiar que está ahí, amigo, lo que sea, y no olvidarlo. Yo creo que esa evolución es muy bonita, desde mi punto de vista es muy bonita, pero yo creo también que culturalmente en otras partes hay otro tipo de ritos que también lo hemos dicho en capítulos anteriores, nos ayudan a nosotros a elaborar duelos. Y esas oraciones de que hablábamos ahorita al comienzo es para aquellos que quedan en el purgatorio, para ayudarlos a ellos a sanar ese corazón, ¿cierto que sí? Hermano, es que hay una lectura increíble en el libro de los Proverbios. Yo hasta me la sé un poco de memoria.
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección, purgatorio, recibirán grandes beneficios. Por una leve corrección, recibirán grandes beneficios. Purgatorio, purgación. ¿Qué es una purgación? Una limpieza. Ojalá Dios nos cogiera en gracia de Él y no tuviéramos que pasar por el purgatorio. Tantos enfermos, confesados, con unción de los enfermos, con sagrada comunión, que mueren y saltan de la cama al cielo. En cambio, los que mueren en un accidente, por ejemplo, ¿cómo estarían sus almas? ¿Se prepararon, no se prepararon? De pronto caen al purgatorio. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios. Lo que hablábamos en capítulos anteriores, que Dios siempre hasta el último minuto te perdona y está ahí. Tiene Entonces, decíamos inclusive, ¿será que en el purgatorio sí hay alguno? Porque mi Dios es muy bueno. Pero claro, mira, aquí ponemos un ejemplo. Si no estás preparado, muy fácilmente llegas al purgatorio para poder purificar eso que no has sanado, ¿cierto? Purificar, dime una muerte repentina. Ajá, un infarto, incluso un infarto en una rabia, en una pelea, y terminé en un infarto. No me morí preparado, me morí muerto de rabia. Muerto de ira. ¿Cierto? Sí. Llega a una purgación, pero el texto es tan respetuoso. Léanlo, libro de la sabiduría, busquen. Hay todos unos capítulos dedicados a la muerte y me encanta esa expresión como tan fraterna, tan paternal de Dios. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los aceptó como holocausto, los purificó como oro en el crisol, los purificó. Entonces, por eso la Iglesia ha traducido que es como un tipo de sufrimiento, de purificación, pero no sabemos. Pero si hay, desde la palabra de Dios se deduce corrección. Exacto, o sea, no lo sabemos, pero sí creemos que en la palabra de Dios hay un montón de herramientas de purificación de esos momentos para el encuentro con el Padre, ¿cierto? Y no nos deja deja en el capítulo anterior. Eso. Esa entrevista que tenemos es la entrevista más importante que tenemos nosotros, y ahí Él nos va a decir, bueno, pues sí, hágale, como quien siga derecho conmigo, o no, venga, vamos a sanar unas cosas, y ahí nos vamos a ir hablando en el camino, ¿cierto? Vamos a cerrar ciclos. Vamos a organizar estas cosas, pues vas a reconocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, y te voy a llevar para la felicidad eterna. Freddy, entonces, para ir concluyendo y cerrando estas ideas, uno, claro, la fiesta de los fieles difuntos es una celebración para que nosotros ayudemos a los que están ahí, nuestros seres queridos, amigos y demás, que están ahí en el purgatorio a través de nuestras oraciones. Y a su vez esas oraciones nos van a servir a nosotros para el camino con el Padre, ¿cierto que sí? Vamos a hacer una corrección. ¿Sí? No es una fiesta. No es una fiesta. No. Incluso litúrgicamente se llama conmemoración de los fieles difuntos. Ok. Es hacer una memoria. Listo. Es recordarlos. Es volverlos a traer al corazón. Por ejemplo, conmemoración de los eventos del 11 de septiembre. ¿Qué se recuerda? Los que murieron en las Torres Gemelas. Conmemoración de la tragedia de Armero en Colombia. Los que murieron. La conmemoración de los fieles difuntos. Mira que las Torres Gemelas no se celebra con fiesta. ¡Ay, tan bueno, tan rico que estos aviones se estrellaron aquí! No, es un recuerdo de esas personas. Sí. Lo mismo, la conmemoración de los fieles difuntos. Es que es muy lindo conmemorar, recordarlos, orar por ellos, ofrecer sacrificios, elevar una oración por su eterno descanso. Conmemoración. Entonces, conmemoremos el 2 de noviembre, solemnidad del 1 de noviembre, todos los santos. Entonces, diferenciemos, conmemorar es volverlos a traer a la memoria, al corazón, es orar por ellos. Por eso tan lindo lo de México, el retrato,
el altar, Sí. las flores, el encontrarnos para compartir, porque era su deseo que estuviéramos juntos. Conmemoremos, no habrá fiesta, no habrá baile, no habrá rumba, no. Es una cosa muy fraternal, es una cosa muy de familia, para hacer memoria de ese ser querido. Bacano que tocaste el tema para que litúrgicamente lo miremos. Conmemoración de los fieles difuntos. Freddy, no sé si te vaya a corchar con esto, pero vengo como pensando en los hermanos mayores, en los judíos. Y ellos, ¿cómo ven ese tema? ¿No sabes? Es que mira, los judíos hablan de dormir. Ok. Ellos no hablan de muerte. Es muy interesante eso y lo respeto y lo valoro bastante, y al experimentar la visita a Israel más todavía. Sí. ¿Por qué? Porque recuerda que el cementerio de Israel tiene kilómetros. Ajá, sí, Son sí, kilómetros, ¿por qué? Porque no pueden sepultar a uno sobre otro. Ajá. Porque la creencia de ellos es que ellos están dormidos y que cuando venga el Mesías, que va a descender sobre el templo de Jerusalén, ellos se van a levantar. Se van a levantar. Okay. Entonces, todos los difuntos de Israel miran al templo de Jerusalén, al templo, porque sobre la explanada del templo va a bajar el Mesías. Y todos los difuntos, cuando Él baje, los va a despertar. Por eso me encanta cuando para nosotros Lázaro se muere. El texto dice que Jesús dice, nuestro hermano Lázaro duerme. Es un concepto judío, es un concepto judío. Duerme, entonces ellos no hablan de purgatorio, no, ellos están dormidos. Y cuando venga el Mesías, se van a despertar. Nosotros no, nuestra certeza es la resurrección. Tenemos mucha más esperanza. Murió y lo más lindo, yo lo resucitaré el último día. ¿Cuál último día? El último día de la humanidad. Entonces también estamos dormidos. El último día de tu vida. Por eso mi papá resucitó, no murió, resucitó. Es muy distinta la concepción, respetando la judía. Pero eso es tremendo ver esos kilómetros de cementerio y buscando el espaciecito donde ponerlo, porque no puedo acostarme sobre él porque nos vamos a levantar. Entonces están dormidos, están dormidos. Por eso en todas las culturas es tan importante el cuerpo. ¿Qué es lo más duro de nuestros hermanos que son víctimas en Colombia? Familias, no tener el cuerpo de su ser querido. Si ellos dieran el salto a la fe, ¿qué importa? Que no encontremos el cuerpo, su alma está en Dios. Pero culturalmente, humanamente, el cuerpo es importante. Y el cuerpo ayuda a la elaboración del duelo, saber dónde está, saber que está en esta cripta, saber que está en este cementerio. Aún en el caso mío con mi papá estaba en el cementerio de La Ceja, en una galería que se cayó y todos los cuerpos se juntaron. Entonces, ¿qué hicieron? Una fosa común. Al menos me da paz saber que está en esa fosa común, que no tiene su lugar específico, pero me da tranquilidad que ahí está, en esa fosa común, lo que era la expresión de su alma, porque su alma está en Dios. Sin embargo, como sacerdote y aún con mi fe, yo quisiera tener su mausoleo. Claro. Un mausoleo, un sitio que se convierte más en homenaje. Por eso de una u otra manera también está el tema de la cremación para las personas en la actualidad tan fuertemente, porque saben que ahí está, en ese lugar donde lo colocan sagrado, pues está el cuerpo o el símbolo del cuerpo ahí. Hermano, y ese es otro tema que nos debe ocupar, porque hay gente que no está manejando bien el tema de las cenizas, hermano. Pues de eso hablamos en algún momento en el caso de la muerte, pero lo tocamos en Hay que tocarlo, sí, porque hay gente andando con las cenizas para todas partes. Sí, lo mencionábamos, sucedió mucho en pandemia, pero nos quedó las secuelas de eso. Freddy, dejemos hasta ahí y dejemos el tema de pendiente. Bueno, quedamos muy empezados, no sé ustedes, yo quedé muy empezado. Así quedamos siempre. Quedemos con ganas, mejor.
Parce, muchísimas gracias, mi hermano. Parce mijo, ya le Que pague. estés muy bien, hermano. Chao, Muchas gracias. manito. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos todas sus inquietudes sobre el contenido, los temas de los que quieren que hablemos, para que esto sea un conversatorio entre todos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.